Pueden sentarse, bienvenidos. Damos bienvenida a nuestros hermanos en la distancia. Damos gracias a Dios que a través de los medios pues estamos llegando a muchos lugares y bastante lejos, y gracias a Dios por ello. Y bueno, a la iglesia local, bienvenidos, y recuerde que vamos a estar viendo algunos aspectos de la oración, que es lo que estamos haciendo. Y como cada año, el mes de febrero, aquí iniciamos el tema de mayordomía en muchas áreas de nuestra vida. Pues quisimos adelantarnos con el tema de oración, ya que es el mes de oración, dicen amén. Y precisamente el inicio de este año estamos poniendo al Señor durante todo este mes, nuestra familia, nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros trabajos, todo. Porque toda dádiva y todo don perfecto viene del Señor, amén. Él es el que suple. Así que no solamente pedimos en oración, pero también damos gracias en oración, dicen amén. Así que Dios bendiga a todas las familias. Y yo le invito a que estemos entonces pendientes para ir tomando notas y cada vez tener un panorama más amplio de esta bendición que tenemos de poder orar, dicen amén. Toda nuestra comunicación con nuestro esposo, esposa, amigos, hermanos, compartimos. Cada domingo o evento que venimos mi esposa y yo de camino desde Benin acá es aproximadamente una hora, por decir así. Y los domingos en la mañana venimos calladitos, saboreando el café de la mañana todavía, ¿verdad? Pero ya cuando en la tarde vamos, ni sentimos la hora, porque vamos platicando, regocijándonos de lo que pudimos experimentar en la presencia del Señor, dicen amén, en la comunión con el pueblo de Dios, la bendición de lo que es la familia de Dios. Y de cualquier manera es la plática, es la comunicación. Le estoy diciendo esto porque de la misma manera que hacemos esto, usted también debemos tener esa comunicación con el Señor. ¿Dicen amén? Dijo alguien, otro hermano le dijo, oye, ayer estuve manejando junto a ti, el tráfico se detuvo, íbamos a vuelta de rueda y nunca volteaste si yo te hacía la seña, pero te vi que ibas moviendo la boca. Pensé que ibas cantando o tenías música. No, dice, mi aparato está descompuesto. Yo iba platicando con el Señor, dispénsame que no te puse atención. Pero se puede, ¿cuántos dicen amén? Se puede. Y esto es lo que estamos compartiendo siempre, las pláticas. Pero todo esto es parte de esa libertad para hablar, compartir. Así que de esa manera es que también nos comunicamos con el Señor. ¿Dicen amén? Y bueno, listos para regocijarnos esta tarde una vez más con otro testimonio. La familia López van a pasar para compartir con nosotros. Y recuerde que esto es lo que Dios ha hecho. Dijo un rey en la antigüedad, los milagros y maravillas que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo los publique. Y vamos a regocijarnos. Buenas tardes, hermanos. Espero que todos están bien, gocijando esta tardecita con el pastor y con Dios, sobre todo Dios. Bueno, vamos a dar un breve testimonio que hemos vivido. Pero antemano te pido perdón porque a mí me gana emoción y no me van a entender nada. Solo voy a pasar el micrófono a mi esposa. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Dios los bendiga grandemente. En este momento, primeramente, quiero empezar dándole gracias a Dios y a usted, pastor, por permitirnos compartir uno de los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y me gustaría, con todo respeto, si me lo permiten, mandarle un saludo a la hermana Lupita Moreno, que sé que nos está viendo y que ella es la persona que Dios, el instrumento que Dios utilizó para que yo llegara
a sus pies, que lo conociera y que lo aprendiera a creer en Él más y amarlo, porque no sé ustedes, pero yo lo amo. Yo lo amo. Y bueno, primeramente empezaré por decir que a manera personal a mí Dios me sanó de una enfermedad feíta, que es el vértigo, pero eso ya ni me gusta mencionar esa palabra porque ya hace tiempo que lo rechacé en el nombre de Jesucristo. Pero la otra que sí me gustaría contar es de un testimonio que realmente a los dos nos impactó demasiado y que hasta el día de hoy lo platicamos, y créanme que pues así como vieron a mi esposo nos conmueve, nos llega, ¿verdad? Porque bueno, hace tiempo, no sé si unos saben, otros más nuevos quizá no, pero anteriormente la iglesia ayudaba a un lugar que se llamaba El Mesón en Tijuana, y nosotros duramos por un tiempo yendo cada sábado a Tijuana a llevar material para construirles, para hacerles dormitorios, para hacerles baño, cocina y todo eso. Y estábamos como encargados de cada sábado llevar el material de construcción para allá. Pero resulta que un sábado el hermano José Guizar, el pastor de Benin, su hija cumplía sus 15 años y nos invitaron. Y pues honestamente no nos quisimos perder la fiesta, ¿verdad? Entonces, pues dijimos, Ernie y yo, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que ir a Tijuana. Me dice, pues no pasa nada, vámonos el domingo y lo hacemos. Pues perfecto, llegamos a ese acuerdo y nos venimos a gozar aquí a la iglesia, a la fiesta, y ya el domingo tempranito nos fuimos para Tijuana. Y pues oramos como siempre para que Dios abriera el camino y que se cumpliera su propósito ese día en todo lo que él quería, lo que era el propósito de él. Y pues ya íbamos a ir tranquilos. Cuando ya íbamos a llegar a la aduana, a la línea, nos dimos cuenta que estaba solo. Y le dije, Ernie, se me hace que esto está cerrado, no vamos a poder, las oficinas están cerradas. Me dice, sí, y había bastantes de estas como barras de contención, de esas de cemento, para que no cruzara uno, porque en efecto estaba cerrado las oficinas, no había manera de que pudiéramos cruzar, ni hacer nada. Entonces nos volteamos a ver y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Porque traíamos una pickup llena de material y no sabíamos si teníamos qué hacer. O sea, honestamente no había ni para atrás ni para adelante qué hacer. Y entonces vimos a un señor que nos iba como rumbo a la oficina y nos hizo señas que nos arrimáramos. De la nada salió una persona. Y pues ya nos dijo que nos arrimáramos, nos arrimamos, nos bajamos y ya nos dijo que nos pasáramos a la oficina, y ya les dice, ¿qué los trae por acá? Nos pregunta. Y le dice, es que pues traemos material que necesitamos cruzar y pues no sabemos qué vamos a hacer, porque ellos ya tenían registro que cada 8 días pasábamos nosotros. Entonces dice, no se preocupe, a ver ahorita yo qué hago. Dice, y ya le dicen, pues discúlpenos, no sabemos que los domingos no abrían. Dice, no se preocupe, ahorita yo veo a ver qué hago. Y ya nos dijo que traen, ya él le dio la lista de lo que traíamos y todo, y mientras nos ayudaba, dice, yo no sé qué es lo que estoy haciendo, dice el Señor. Estaba en mi casa bien tranquilo y sentí una necesidad tremenda de venir a la oficina. Y pues realmente de verdad no entiendo qué estoy haciendo aquí. Y ya incluso nos cobró y tenía que dar cambio, y le dice, pero es que la caja está cerrada, no tengo para dar cambio. Le dice, no se preocupe, así déjelo. Dice, no, ¿sabe qué? Aquí hay un sobre con dinero. Y el Señor sacó el dinero y nos dio el cambio. Y él y yo nomás nos volteábamos a ver que todo aquello estaba solo. Y pues ya al final nos dio, pero
perdón, cuando el Señor dijo, es que yo no sé qué es lo que estoy haciendo aquí, sentí algo que tenía que venir y no sé quién me mandó a hacer esto. Y Ernie, recuerdo que le contestó, yo sí sé. Dice, yo sí sé quién te mandó. Dice, fue nuestro Señor Jesucristo. Y se nos quedó viendo el Señor y ya agachó su cabeza y ya no dijo nada. Y nos cobró y nos venimos a la camioneta. Y recuerdo que Ernie y yo nos volteamos a ver y dijimos, ¿y cómo vamos a mover las barras de contención? Porque era mucho y eran de cemento. Y créanme que cuando volteamos ya no había ni una barra. Estaba pero abierto totalmente el camino para nosotros. Y Ernie y yo nomás nos volteamos a ver. Nos subimos al carro, no dijimos nada por un rato, porque lo veía él con las lágrimas, yo también, porque no entendíamos lo que estaba pasando. Y ya recuerdo que Ernie me dijo, Marta, ¿tú qué piensas? Dice, fíjate que yo ahorita me siento como un discípulo que está viendo los milagros de Dios, que los vive, es algo increíble. Y recuerdo que yo le dije, pues yo me siento como Moisés, así como cuando les abrió el mar para que la gente cruzara, a nosotros nos abrió la frontera para que nosotros cruzáramos. Así es de que para nosotros eso no sé qué decirles, para mí se me hace un súper milagro, que abran una frontera para uno, ¿no? Y no cabe duda que cuando Dios empieza una obra, Él la termina. Así es de que no dudemos ni tantito en el poder de nuestro Dios Padre, de nuestro Dios Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Dios los bendiga. Sí, el ministerio de apoyar el Centro de Rehabilitación en Tijuana fueron 14 años, donde cada mes salía el grupo de aquí, de diferentes hermanos. Pero bueno, después de ese tiempo, donde participaron nuestros hermanos, donde se hizo un proyecto de construcción y esto es lo que ha pasado. Y bueno, esas son las cosas que Dios hace, dicen amén. Un día de tantos, los hermanos que ya venían con el ven, siempre iban arriba de 5 personas, y ya venían de regreso, estaban haciendo línea, ¿verdad? Y de pronto se acercó una persona bien vestida. Y regularmente allí en la línea hay personas vendedores y pues gente solicitando ayuda, ¿verdad? Pero ellos dicen que vieron a alguien que se venía haciendo campo entre los carros, como están casi parados, y se acercó hasta ellos y les vino a decir que reconoció el ven, porque era un ven que se usó por muchos años, y quería ver si eran ellos, y solo para venir a testificarles que él estuvo allá en ese centro cuando ellos empezaron ese ministerio y venía a dar gracias. Miren lo que Dios ha hecho en mi vida. Dice, estoy otra vez encauzado y estoy en el Señor y estoy sirviendo. Y estos son cosas gloriosas, ¿verdad? En esos años pasaron muchas cosas y los hermanos López fueron de los últimos que estuvieron apoyando en ese trabajo y damos gracias a Dios por ello. ¿Dicen amén, hermanos? Bueno, vamos a seguir compartiendo en los siguientes días algunos testimonios de otros hermanos que están aquí en la iglesia. Y como nos damos cuenta, hay diferentes cosas que el Señor ha hecho. No solamente cambia nuestras vidas, nos alcanza, nos transforma, pero también nos da esas lecciones como la que acabamos de oír. Lo imposible lo hace posible. ¿Dicen amén? Y sin duda alguna, como siempre, y en el tema que estamos, alguien está orando. Dice la Escritura, la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Dios bendiga a nuestra hermana Lupita Moreno, allá en la distancia, una hermana miembro, que ella fue la que les habló del Señor a nuestros hermanos, y a través de ella llegaron aquí a la congregación hace algunos años. Y Dios bendiga a todos los hombres y mujeres de Dios inquietos que comparten la palabra. ¿Dicen amén? Muy bien. Compartía con ustedes entonces que no hay mayor gozo que ver una oración contestada. Y cuando tú ves una oración contestada, no solo queda en eso, en la alegría y el gozo de ver la respuesta de Dios, pero asombrosamente eso te motiva a estar más en comunión con el Señor. Te acerca más al Señor porque estás viendo que Él es fiel. Te das cuenta que Él oye y que Él responde. Entonces, dicho en una palabra,
te sientes en esa intimidad con Dios. No hay dudas, se hace una comunión estrecha de tal manera que no solo escoges tiempo para orar en lugar determinado en ciertos momentos, sino que ahora estás todo el tiempo, no sea que estés trabajando, manejando, te acuestas, te levantas y estás mencionando, dándole gracias. Decía mi abuela que la gente de antes nomás tenía un problema y no se les caía el Jesús de la boca. ¿Alguien ha oído eso? Pero qué bueno es que el pueblo de Dios está con el Jesús noche y día, dicen amén. Y no en los momentos difíciles, sino siempre. Cuando no hay por qué pedir, hay oración de gratitud. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Di algunas escrituras sobre, entonces, el mejor ejemplo que tenemos en la escritura, y mencioné al Señor Jesús. Lucas 5:16 lo vimos, donde su fama se extendía y se reunía con mucha gente para responder a sus necesidades. Pero en este mismo capítulo 5 del Evangelio de Lucas, el verso 16 dice que se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mencionamos también que oró para escoger a sus discípulos. Entonces estamos viendo la práctica de Jesús. Ahora quiero llamar su atención a esto. Si la oración no hubiera sido necesaria, Jesús no hubiera perdido su tiempo orando tantas veces. Porque si nos ponemos a pensar, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Rey del universo, se pone a pedir en oración al Padre. Entonces esto nos está enseñando que es necesaria la comunicación con el Padre. ¿Dicen amén? Además, él mismo tuvo el cuidado de decir: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Y es que precisamente la oración es así hoy. Antiguamente la gente se comunicaba con Jehová Dios a través de los siervos de la antigüedad, los apóstoles, los hombres y líderes que Dios ha puesto. Había intermediarios, pero ahora el Señor, nuestro Padre Celestial, nos amó de tal manera que envió a Jesús. Y ahora, esta es la conexión, este es el intermediario, y Él mismo lo enseña. Ahora, quiero llamar su atención, que Él, su enseñanza con sus discípulos, fue de estas dos maneras: la práctica y la enseñanza. ¿Dicen amén? Es decir, no solo lo decía, lo veían. Aún estando con ellos, se apartaba. Después de este evento donde usted puede ver en Lucas 5 que terminó de despedir a la multitud, y lo mismo cuando alimentó a 5,000, los despide y los discípulos se suben a una barca, él se queda aparte a orar. Entonces, esta es una enseñanza con el ejemplo. Ya conocen la historia después, ellos la tempestad, la barca, y el Señor aparece caminando en el agua. Bueno, y es otra historia, pero estamos centrados en que Él era el ejemplo de la oración, Él era la enseñanza de la oración. Entonces, glorioso ejemplo tenemos de que lo dejó a sus discípulos y ellos lo practicaron. En el capítulo 6 de Lucas, que fue lo que apuntamos, fue donde el Señor se fue a orar aparte después de despedir a la gente. En el capítulo 5 de Hebreos, verso 7, nos menciona algo muy importante, y escucha estas palabras. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Hebreos capítulo 5, verso 7. El escritor de los Hebreos describe, cuando dice: y Cristo en los días de su carne, se está refiriendo en su condición de hombre. Recordemos que el Espíritu Santo hizo hombre en María, nació Jesús por obra del Espíritu Santo,
no fue engendrado de varón, sino de Dios, dice la Biblia. Pero tomó la condición humana del cuerpo de su madre María, con el poder y la intervención del Espíritu Santo, para estar en nuestros zapatos, para entendernos. Vivió, dice Juan, entre nosotros, habitó. Lo que vimos y oímos, el verbo. Entonces, el escritor de los Hebreos dice, y en los días de su carne, otra vez la práctica, ofreció ruegos y súplicas. La oración, no solamente una oración simple, sino una oración bien clara, específica, y además rogando y suplicando. Y como si fuera poco, note hasta dónde va esta oración, que yo creo que más de alguno de ustedes hemos experimentado, donde hemos clamado. ¿Cuántos han clamado al Señor? ¿Cuántos han llorado delante del Señor en oración? ¿Verdad? Cuando situaciones, entendemos que definitivamente, si la vida es difícil, hay momentos donde de plano no hay nada que hacer de nuestra parte, y le decimos, Señor, aquí estamos, y con lágrimas. Hay tantas experiencias que hemos vivido. Ahora mismo los que estamos aquí sentados, los que están en la distancia oyéndonos, hemos vivido esos momentos tan difíciles. Sin embargo, aquí está el ejemplo, del que nos entiende. Dice que a causa de ese temor reverente con el que rogó, suplicó, clamó y aún derramó lágrimas. Aquí tiene la prueba. Cuando le avisaron al Señor de que su amigo Lázaro había muerto, también lloró. ¿Cuántos recuerdan? Entonces él nos entiende, vivió los momentos, las tragedias de la vida, pero además vivió la traición. El actor de tanta gente malagradecida, que lo miraban de lejos. Pero él no se desenfocaba, sabía a dónde estaba pidiendo al Padre. Y dice que a causa, escucha bien, a causa de este conjunto de acciones que es la oración, el ruego, la súplica, el clamor y las lágrimas, y sobre todo un temor reverente, porque no se le está exigiendo al Padre, se le está rogando, se le está suplicando. Yo no sé usted, pero yo tengo familia, tengo mis hijos, mis nietos, y yo también fui hijo de familia. Ya vemos algunos hijos medio atrabancados que no pedimos a los padres, exigimos, y otros nos atrevemos a decir cosas como, no te pedí nacer, tú me tuviste y tú me mantienes. Así lo he oído. No es en esa forma que se habla con Dios. Al Señor hay que dirigirnos con un temor reverente. ¿Cuántos dicen amén? Y suplicarle. Y que las lágrimas sean del corazón, no de cocodrilo. ¿Cuántos dicen amén? Lágrimas superficiales, emocionales, no, de lo profundo. Y yo quiero que note que todo esto tiene que ver con nosotros. El ruego, la súplica, el clamar, el llorar a un Dios que todo lo puede. Él ve esto. Te lo pongo de esta manera. Volviendo al Antiguo Testamento, allá está el pueblo de Israel. Las 70 personas que entraron a Egipto y se convirtieron en esclavos, pasaron las generaciones y se convirtieron en millones de personas. De 70 personas. Y Egipto los tenía en la miseria, en la opresión, pisoteados, explotados. Pero sabían su origen, sabían de dónde venían, sabían que Abraham había sido escogido por Dios. Algo quedaba ahí. Y empiezan precisamente. Si quiere ver a alguien llorar, clamar y gemir, fue el pueblo de Israel cautivos en Egipto. ¿A quién le gusta estar cautivo? A nadie, dice la amén. Ellos, imagínense, viviendo una vida esclavizada,
y los hijos de los hijos y los hijos de los hijos. Y óigame, ahora mismo, sin mencionar nombres, hay varios de nuestros países, hermanos, así. ¿Cuántos dicen amén? Sufriendo. Entonces hay un clamor, hay lágrimas pidiendo. Este es uno de los pueblos que precisamente hacía también esto desde la antigüedad. Clamaba y oraba. Lea la escritura, la historia de la liberación del pueblo de Israel en Egipto, y usted va a encontrar que el Señor viene a hablar con Moisés y le dice: he oído tu oración, he visto sus lágrimas. Por tanto, dice, he descendido para librarlos. Este es nuestro Dios. ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Él oye. Él oye. Esto entonces nos da una idea y un panorama más amplio para entonces ser honestos y entender que a veces no nos queda andarnos quejando, oro y oro, Dios no me oye. Bueno, hay que ver qué tipo de oración tiene. Porque yo, si bien he aprendido en estos años, mi esposa hemos aprendido que a veces ni tenemos que pedir por nada, sino nuestra oración es gratitud. Empezando por una cosa: los hijos que Dios nos ha dado es una señal de bendición del cielo. Salir a trabajar motivado porque hay una criatura en casa que mantener, esto es bendición. En lo personal, a veces me iba bien cansado, pero no salía desmotivado de mi hogar, salía cansado. A veces en la noche no me alcanzaba a descansar y salía cansado en la mañana nuevamente, y era lo que a las 11 de la mañana ya me dan ganas de regresarme a la casa. Pero a veces el solo pensar en las caritas de mis hijos y que ellos no preguntan, ellos solo piden. No, hombre, me entraba como penicilina del cielo, no sé dónde, y empezaba a darle gracias al Señor por mis hijos, y las fuerzas vienen. ¿Cuántos dicen amén? Y retomo uno el trabajo. Entonces, no solamente en angustia, pero en gratitud hay oración al Señor, y hay lágrimas también. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es fiel, Él es bueno. Pero a veces vamos olvidando todo esto y la práctica de la oración, la comunión con Dios. Y cuando lo hacemos, a veces resultan como las oraciones del restaurante. Gracias por este alimento, Señor, amén. Que al ataque mis soldados. ¿Verdad? Allá en el campo misionero conocieron a la hermana Chuchuy de San Blas, Nayarit. Cora, la hermana. Tremenda, incansable misionera. Ya está con el Señor. Claro que no era serio, pero nos decían bromas, estábamos todos orando, y ella siempre se adelantaba a orar primero cuando íbamos a comer. Decía: Señor, bendícelo prontito, prontito, amén. Pero es que en aquel tiempo había unos ingratos que no oran en la iglesia, no oran en su casa, pero cuando estamos en la mesa con otros, quieren hacer oraciones tremendas, ser oídos por todo. Bendice, Señor. Un ingrato oraba por un pescadito que nos sirvieron y decía: Señor, gracias por la lancha donde fueron a pescar el anzuelo, esto y lo otro. La cocinera, Señor, la que lo limpió, la que lo cocinó, la que... No, para cuando terminaba la oración ya se nos ha enfriado la comida. Y siempre hay personas así. No oran en privado con el Señor. No hay un tiempo de orar en lo personal, pero cuando están delante de personas quieren ser vistos y oídos. Aquí no hay de eso, ¿verdad, hermanos? Entonces la hermana, conociendo y que era una sierva predicadora, conociendo que había ocurrentes, ganaba a ella y decía: bendice prontito, prontito, amén. Y al ataque mis soldados. Y pues yo decía: amén. ¿Verdad? A comer. Pero uno va recogiendo todo esto, y aunque a veces son cosas como estas medio simpáticas, pero uno aprende. ¿Dicen amén? Entonces, con el ejemplo del Señor, y específicamente con Hebreos 5:7, donde demuestra todas estas cosas como ruego, súplica, clamor y lágrimas, entonces nos damos cuenta, amén, que a veces muchas de nuestras oraciones son débiles. ¿Cuántos reconocen que a veces hacemos oraciones débiles? Maquinadas. Alguien dijo
No me gusta orar cuando me siento desconectado. Dice, siento que mi oración está descolorida. Bueno, Dios bendiga a los honestos, dicen amén. Miren lo que aprendemos no solo del Señor Jesús, sino la práctica de los que vinieron después de él, sus discípulos, y los discípulos que se multiplicaron en otros discípulos. Cuando leas la Escritura bien, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo, por supuesto, es resultado de Dios, con un trato directo con él en el evento donde Saulo de Tarso iba a Damasco. Pero después de ese evento, Dios trajo a Pablo con los discípulos, dice el amén. Y si no lo sabían, Bernabé tuvo mucho que ver en el liderazgo y discipulado de Pablo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que la enseñanza de Jesús se lo dio con ejemplo y enseñanza a sus discípulos. Ellos lo practicaron y además lo compartieron. Y ahorita leemos en Colosenses 4:12 una enseñanza del hermano Epafras, un hermano que había tomado de una manera tan especial la oración. Y esta oración tenemos que compararla con muchas de nuestras oraciones para ver cómo andamos, para, ¿por qué no?, calificarnos, no con un sentido de cancelación, pero sí con un sentido de reflexión y ver las oraciones, empezando por la de Jesús, ruegos, súplicas, clamor y lágrimas. Y sobre todo, ¿qué oración hacía Jesús al Padre? Que era la intervención hasta el día de hoy, la intercesión por usted y por mí y por todas las personas en el planeta. ¿Dicen amén? Pero algunos de ellos se lo trajeron a la vida personal. Y el capítulo 4 de Colosenses es un saludo que envía el hermano Epafras a través del apóstol Pablo y dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Jesucristo. Y note aquí, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Qué tremendo cambio ahora con esta oración. Imagínense, un hermano que ha sentido la carga de orar por otros y con el único propósito número 1, que esté firme mi hermano, Señor, que sea perfecto. La palabra perfecto usada en estas oraciones tiene que ver con que sea maduro. ¿Dicen amén? Que sea completo. Y termina diciendo en todo lo que Dios quiere. Entonces aquí cambia la historia. Nos muestra otra área de oración. Yo en lo personal quiero dar gracias a Dios, a ustedes y a algunos hermanos en la distancia que conozco, que por años se tomaron el compromiso de orar por mí. Desde el tiempo cuando estuve de misionero por 20 años o más, gente me hacía saber, estamos orando por usted. Y cada vez que tenía oportunidad les compartía lo que Dios ha hecho y les decía, siéntase parte de esto porque usted ha estado orando, estamos juntos sirviendo al Señor. ¿Dicen amén, hermanos? Así que Epafras, el apóstol lo está describiendo como un hombre de oración siempre. Y la palabra que usa es rogando. La describe conociéndolo, que ruega y encarecidamente. ¿Qué quiere decir? Insiste. Es un encargo, es una carga en sus oraciones. Y si a usted se le hacía rara esta oración, le voy a decir que necesitamos muchos más Epafras en nuestros días. Porque si bien es cierto, hay creyentes que se han convertido hace 10, 15, 20 años, 5 años, 3 años, y por alguna razón ya no están firmes. No han podido madurar. Están incompletos. Se quedaron a la mitad.
Y de lo que Dios quiere y la voluntad no se logra, porque están allí. Conocen al Señor, hicieron su entrega, algo sucedió y aquello se enfrió. ¿Cuánto estamos entendiendo? No, es que el cristianismo no es un lecho de rosas. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, lo que está diciendo, yo no te traje a la fuerza. Yo dije, si alguno quiere, veniste. Y ahora, ¿te quieres regresar? Cuando Epafras es recomendado que este es el tipo de oración, sin duda alguna, este hermano miraba la condición de personas y en vez de criticarlos y condenarlos y decir estos ya no sirven, no, él seguía, Señor, son tus hijos, mira, que esté firme mi hermano, mi hermana, que se mantenga allí, Señor, no ha madurado, que se madure, que se complete, ¿verdad? Tú tienes grandes cosas, tú tienes grandes propósitos, porque esto es cierto, Dios tiene planes gloriosos para cada uno de nosotros. Yo quiero decirle, y me atrevo a decirlo en el nombre del Señor, que cada uno de los presentes en este momento, Dios tiene un plan definido. Pero también te quiero recordar que hay alguien que está orando así. Hay alguien que está orando así. Hay gente que me ha tocado estar al lado de ellos en eventos, en cosas así, empiezan con lágrimas y ruegos, Señor, donde quiera que estén lavados de la sangre de Cristo tu Hijo, guárdalos. Señor, fortalécelos. El que ha empezado la carrera, Señor, por favor, levántalo. Espíritu Santo, despiértalo, dirígelo, para que se complete la comisión que nos has entregado. Yo muchas veces en los años he estado así en eventos, retiro, y yo quiero decirle que el solo oír la oración de un hermano al lado mío, yo he salido bendecido, he salido edificado. Porque él está orando en la distancia, pero lo que él no sabe, que lo que él está clamando y derramando lágrimas, me está bendiciendo. Allí al lado de él se está cumpliendo su oración. Y le digo, Señor, gracias, porque hay gente que ama las almas, hay gente que ama a los siervos, las siervas. Porque nuestra oración no es nomás, Señor, salva al mundo. La oración es, usa a los predicadores, dicen amén. Usa al joven, a la señorita, el que está inquieto haciendo algo en tu obra, úsalo, bendícelo, cúbrelo. Y esto es glorioso. Hermanos, la oración de los unos a los otros es importantísima. ¿Cuántos se gozan por ello? Entonces, volvamos con con ese fervor, con esa fe en el Señor, para que nuestras oraciones no estén así débiles, sino estén fuertes siempre. Una de las cosas que he aprendido a apreciar mucho a través de los años es que en 50 años he visto personas, y hablando de mi conversión en los años 70, vi personas mayores que sirven al Señor, la vida avanza, ellos se convierten en mayores, unos muy mayores y otros muy ancianos. Pero lo que me ha impactado es que esa gente que se mantiene ahí, ya no los oye usted, no hacen ruido. Ahí están quietecitos, cabezas blancas, pero están orando por todos. Se dedican a la oración. ¿Cuántos conocen gente que se dedica a orar por el pueblo del Señor? Y ya, si a eso le añadimos que tal vez tu madre, tu padre o algún pariente cristiano está orando por ti, es glorioso. Por eso se le ha llamado el ministerio de oración, y Dios bendiga a todos los que interceden, dicen amén, porque esa oración nos alcanza. Por eso el Espíritu Santo nos redarguye, porque Dios escucha la oración. Cuando dice que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho, es que Dios ve cuando alguien está orando y es alguien que está pidiendo algo justo, algo correcto, dicen amén. Y además su testimonio, su vida, se esfuerza. Y el Señor ve eso. La oración eficaz del justo no es porque la persona se gane ese lugar, es porque Dios se lo da. Porque Dios honra a los que le honran, dicen amén.
Dice que la comunión de Dios es y su intimidad con los que le buscan. Así que por esa razón el Señor responde, y Dios bendiga a tantas personas mayores de edad que se han dedicado a seguir orando, no se tiran al olvido y se quedan allí pensando que ya no son útiles, son útiles. Voy a dar una pequeña introducción para terminar este día y voy a mostrarle en el capítulo 4 de Santiago. Mencioné el domingo pasado que hay oraciones que Dios no escucha. Alguien dice, Dios escucha todo. No escucha todo en el sentido de responder como nosotros queremos. Santiago 4:3 nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Y pedís mal porque pides para gastar en vuestros deleites. Ahí mismo en el capítulo 4, si lee en casa desde el verso 1, vas a ver una lista de cosas. Las guerras, pleitos, vienen de entre vosotros, dice, de vuestras pasiones. Y es que el ser humano experimentamos diferentes pasiones. Mucha gente piensa solamente en pasiones como las cosas inmorales. No, la Biblia es clara. Hay escrituras que dice, deja morir lo terrenal en vosotros, fornicación, inmundicia, y te habla de las inmoralidades. Pero Santiago nos está hablando de que pedís mal para vuestros deleites. Y nos confronta en el capítulo 4, verso 1, donde encontramos que es como una pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y pleitos sino de entre vosotros, de vuestras pasiones que combaten entre vuestros miembros? Y menciona codicia, muerte, envidia. Dice, y no podéis alcanzar. Lucha si no tenéis lo que deseáis. Y esta es la práctica del mundo. Lo más triste es que creyentes, habiendo conocido al Señor, caen en este mismo plan. Como dice, el que trabaja y trabaja, el que siembra y no se sacia, y buscan y finalmente no consiguen lo que quieren. ¿Por qué? Porque todo lo que está haciendo y pidiendo es para deleites. Y vuelvo a repetir, los deleites y pasiones del ser humano no meramente tienen que pensar inmediatamente en inmoralidades. Hay muchas prácticas que te entretienen, te desenfocan de tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, y te llevan a un terreno donde solo hay un deleite egoísta. Alguien me dice, ¿por qué repites mucho la edad que tienes? Porque es la verdad, tengo 70 años. Pero lo menciono porque en los 50 años que sirvo al Señor, veo y aprendo. Yo no estoy juzgando a nadie, estoy viendo y aprendiendo. Pero veo cómo se pierde muchas veces en muchas personas el enfoque principal. Hay muchos deleites que no tienen que ver realmente con inmoralidades, pero que esos deleites te alejan de tu lugar especial. ¿Cuántos me están entendiendo? Luego, inmediatamente el capítulo 4, verso 1, está hablando de una pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y pleitos sino de entre vosotros mismos, de entre vuestras pasiones? Y luego lo completa, dice, que tiene que ver con los miembros de nosotros mismos que combaten, pasiones que combaten. En otras palabras, dentro de nosotros sentimos, pensamos. Recuerde que tenemos 5 sentidos, ¿dicen amén? Hay personas que batallamos con lo que tenemos que comer por el diabetes, ¿dicen amén? Digan amén los diabéticos. Somos cristianos dulces. Pero mire, al salir, a veces
Entra por ahí a la esquina donde venden, ya sabes, están cocinando y los 5 sentidos nos llevan. Y cuando menos estamos pidiendo, deme 3 para llevar. Hay miembros que combaten dentro de nosotros. Ojalá y fueran nada más la nariz, pero hay muchas cosas. La Biblia lo encierra todo. Pasiones de entre vosotros, dice el amén, del ser humano. Y dice, y de allí viene precisamente pleitos. Como resultado viene la codicia, la muerte, la envidia. Y finalmente se hace todo lo que se puede hacer y no se alcanza, ni se logra tener lo que uno desea. ¿Por qué? Porque pedís mal. En el tiempo del apóstol Pablo, en la persecución que tuvo el apóstol Pablo, lea usted con calma, siga toda la historia del apóstol Pablo que comienza desde el libro de los Hechos, lea sus epístolas, sus cartas, y va a encontrar que el hombre fue perseguido por diferentes situaciones, por la ley, por hermanos falsos, personas, hermanos falsos. Y luego hasta personas que oraban y ayunaban para que se muriera el apóstol Pablo. ¿Oyó eso? Pedís mal, por eso no recibís. Entonces, Santiago es uno de los libros que se va a la yugular, por decir así, y nos dice, la fe sin obras es muerta. En otras palabras, tener obras victoriosas tienen que ser en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Con fe en el Hijo de Dios. Señor, voy por mi matrimonio, mi trabajo, mi éxito X, mi familia. Y es glorioso, dicen amén. Pero dice, la fe sin obras es muerta. ¿Por qué lo dice? Porque precisamente nuestra fe tiene que armonizar con nuestras acciones, en el enfoque, no egoísta, sino de lo que estamos pidiendo para todo lo que amamos, lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa es la oración que el Señor escucha. Pero cuando pedimos para el ego personal, pues sígale, pero no va a pasar nada. No va a pasar nada. Espero que no se me asusten cuando estén oyendo que estas son las oraciones que Dios no escucha. No, sí las escucha, lo que pasa es que no les responde. Y lo aclara bien, pedís, pero pedís mal. Para vuestros deleites. Así que le dejo de tarea en esta tarde, piense en los deleites. Vamos a entrar en mayordomía en febrero, y vamos a estar hablando mayordomía en el matrimonio, cuidado personal y espiritual, mayordomía con nuestros hijos, mayordomía en nuestro tiempo, nuestras finanzas, en todo, mayordomía hasta nuestros trabajos con nuestros patrones, dicen amén. Vamos a entrar en todo. Pero, por ejemplo, deleites. Vamos a suponer que acá está la hermana Olga. Vamos a suponer que la hermana Olga, Dios la bendiga, acá está la hermana Olga. Y ella dice, ay, a mi viejo le gustan los nopales con costillitas de puerco. Le atiné, ¿verdad? Entonces la hermana está cocinando, ya mero viene el viejo y ahorita aquí prepara todo y está lista. Y aparece el esposo, ahí como a las 3 de la tarde llega y entra, y hasta con un palillo en la boca viene. Y la hermana Olga, vente Chito, ya está listo, mira qué. Oh, no, come tú, yo ya comí. Deleites egoístas. Ya no dijeron amén. Hay deleites como este que los logramos, pero hacemos daño también. ¿Dicen amén? Entonces, esta es solo la introducción para lo que va a continuar en mayordomía. Pero Dios mediante vamos a continuar con la oración. ¿Dicen amén? Les recuerdo que los miércoles seguimos con el tema en otra área de la oración, pero el miércoles
estamos aquí en la capilla, haga un esfuerzo, véngase. Servir al Señor es esfuerzo y gozo, dice el amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Párese frente a la tele y dígale, yo mando, no tú. Dígale al control, te me quedas ahí. Dice el amén. Y porque el control lo hicieron supuestamente para que controlemos la tele, ¿no? Y resulta que el control nos controla a nosotros, no a la tele. Sabemos cuándo prenderle, pero no cuándo apagarle. Así que, puestos de pie, eso es parte de la introducción para mayordomía, dice el amén. Pero en todas las áreas, por supuesto. Entonces, ¿cuántos queremos pedir bien, hermanos, para recibir bien? ¿Verdad que nos conviene mejor? Nos conviene, porque Él es el dador, por excelencia. Nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre en esta tarde. Señor, gracias por el ejemplo que nos dejaste con tus discípulos, ejemplo que practicaron y a través de las generaciones hasta el día de hoy, Señor, tu palabra es viva y eficaz y estamos viendo el ejemplo. No solamente la oración de gratitud, la oración de pedir por alguna necesidad, la oración de intercesión para que uses tu siervo, que aún Pablo mismo pedía, oren por mí para que me sea dada palabra. Señor, hay tantas áreas tan diferentes. Por eso el término que nos das y la palabra de oración es una fuente inagotable. Son tantas las razones que tenemos para orar, para dar gracias, Señor, y para pedir dirección. Permítenos mantener esa llama encendida. Aún haciendo nuestras tareas, tu palabra es clara y dice, orad sin cesar. Señor, gracias porque podemos hacerlo. Bendice a tu pueblo en esta tarde, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares y permítenos cada día mejorar estas áreas de nuestra vida para bendición de nuestras familias, de nosotros mismos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos despedidos.